El motor retumbaba. Ernesto Varela aferraba el volante. Era un hombre de la carretera. La Ruta 5 era su vida. La autopista se extendía ante él, una cinta oscura contra la noche. 1986 estaba llegando a su fin. Ernesto estaba listo para un nuevo comienzo. El autobús, viejo y confiable, era su segundo hogar. Era su santuario. Ernesto conocía cada curva, cada bache. Sentía una sensación de paz mientras conducía. Estaba solo, pero no se sentía solo. La carretera era su compañera. La noche estaba viva. Una espesa niebla se cernía cubriendo la carretera. El aire estaba cargado de humedad. Comenzó a llover, leve al principio, luego intensificándose. Ernesto encendió los limpiaparabrisas. Luchaban contra el aguacero. La visibilidad era escasa. El viento aullaba como una bestia. Parecía susurrarle a Ernesto. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se sacudió la sensación. Era solo el viento. Había conducido en peores condiciones. Estaría bien. Siguió adelante, hacia el corazón de la tormenta. Una figura emergió de la niebla. Estaba al borde de la carretera, envuelta en neblina. Ernesto redujo la velocidad del autobús. Entrecerró los ojos a través del parabrisas empañado por la lluvia. Era un hombre. Estaba solo. Estaba empapado hasta los huesos. Ernesto se detuvo. Era un tramo solitario de carretera. No podía dejar a nadie varado. Abrió la puerta. El hombre entró. Era alto y delgado. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha. Su rostro estaba oculto por la sombra. «Gracias», dijo el hombre con voz áspera. Su voz era baja y grave. Le entregó a Ernesto un billete arrugado. Estaba húmedo y frío. Ernesto lo tomó sin decir una palabra. El hombre pasó junto a él. Se sentó en la parte de atrás, hundiéndose en las sombras. Ernesto se sintió incómodo. Había algo extraño en el hombre. No podía identificarlo. Cerró la puerta. El autobús volvió a la vida con un crujido. Ernesto volvió a la carretera. La niebla parecía presionar contra las ventanas. Estaban aislados del mundo. Ernesto miró por el espejo retrovisor. Esperaba ver la silueta del hombre, pero la parte trasera del autobús estaba vacía. Ernesto frunció el ceño. ¿Dónde se había ido el hombre? Solo había apartado la vista por un momento. Detuvo el autobús al costado de la carretera. Ernesto se levantó y caminó por el pasillo. Revisó cada asiento. Vacío. El hombre se había ido. Ernesto sintió un escalofrío. Revisó la puerta. Todavía estaba cerrada. No había ningún lugar al que el hombre pudiera haber ido. Ernesto regresó a su asiento, con el corazón latiendo con fuerza. Sintió una sensación de temor. Estaba verdaderamente solo ahora. Sección 6. Un toque fantasmal. Cuando Ernesto volvió a encender el motor, lo vio. Una huella de mano. En el interior de la ventana trasera. Era la huella perfecta de una mano humana, pero no estaba hecha de carne y hueso. Estaba formada por condensación, fría y pálida. Parecía mirar a Ernesto. La sangre de Ernesto se heló. Recordó el billete arrugado. Metió la mano en el bolsillo. Todavía estaba allí, pero era diferente. El billete era viejo, descolorido y roto. Se deshizo en su mano. Fue en ese momento que Ernesto lo supo. No estaba solo. Sección 7. La leyenda de la Ruta 5. Ernesto Varela nunca volvió a conducir por la Ruta 5. No se atrevía a hacerlo. El recuerdo de esa noche estaba grabado en su mente. El pasajero fantasmal. La huella de la mano en la ventana. El billete antiguo. Era una historia que no podía olvidar. Contó su historia a cualquiera que quisiera escucharla. Un cuento con moraleja, una advertencia. La historia se difundió. Se convirtió en una leyenda local. El fantasma de la Ruta 5. El pasajero que desaparece. Un recordatorio de que es mejor no transitar algunos caminos. Sección 8. Susurros en el viento. Los camioneros y viajeros susurraban sobre ello en voz baja. Compartían sus propias historias.
avistamientos de una figura solitaria en la carretera, una presencia fría en sus vehículos. La leyenda creció. Se convirtió en parte del tejido de la Ruta 5. Algunos lo descartaron como folclore, una historia de fantasmas para asustar a los niños, pero otros sabían más. Habían visto la verdad en los ojos de Ernesto, sentían el peso de lo desconocido, sabían que algunas cosas no se pueden explicar. Sección 9. Un recuerdo perturbador. Ernesto Varela vivió sus días atormentado por esa noche. La lluvia, la niebla, el pasajero fantasmal. Nunca olvidó el toque escalofriante de lo desconocido. Llevaba el recuerdo consigo, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha al borde de la realidad, y así, la leyenda de la Ruta 5 sigue viva, un cuento escalofriante susurrado en el viento, un recordatorio de que incluso en las carreteras más familiares, nunca estamos realmente solos. El fantasma del pasajero que desaparece continúa rondando la carretera, un espectro del pasado, buscando eternamente un viaje.